Hola, bienvenidos a esta nueva Odisea Submarina. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se repite la historia argentina una y otra vez, por lo menos en los últimos años, ¿no? Que encima ni siquiera cambian los nombres, son los mismos personajes. Desde el blindaje de la Rúa, pasando por el megacanje, el corralito, hasta el acuerdo del FMI con Macri y otra vez con Milei. Mismos nombres, mismos errores, pero siempre las mismas consecuencias que cada vez son más duras, porque cada vez la sociedad argentina está más desplazada hacia la pobreza. La nueva deuda que no es deuda, según el FMI, es deuda y se va a terminar de pagar, bueno, tal vez nunca, tal vez ni siquiera la paguemos, porque cuando ves los pagos entre 2027 y 2032, hace de cuenta que es como el Aconcagua sobre tus hombros, más o menos. Ahora bien, Milei asume con alta inflación, eso es cierto, la baja a costa de un brutal ajuste, pero al mismo tiempo armó una bicicleta financiera con Caputo como ministro, Sturzenegger como ideólogo del ajuste, y casualmente ambos habían estado en la toma de deuda del 2018. Hicieron un blanqueo por 23 mil millones de dólares, el campo liquidó, se vendieron a empresas públicas como IMSA, y en lugar de acumular reservas, se las fugaron. Y todo esto con una devaluación de más del 100%, la eliminación de controles, tarifas liberadas. Recordá que cuanto más altas son las tarifas, más recauda el gobierno por los impuestos. Y obviamente trajo una brutal caída del poder adquisitivo y una inflación acumulada del 80% en 4 meses apenas, con una recesión fuerte. ¿Y por qué van al FMI? Bueno, te lo explicaba Milei, el del 2018. Técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Resulta que el pasado viernes 11 de abril, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron el levantamiento del cepo cambiario luego de un acuerdo con el FMI y ponen el énfasis en levantamiento del cepo. En realidad anunciaron el pan para hoy, para algunos pocos, y el hambre para mañana para todos. El Banco Central comunicó, leo textual, el Banco Central de la República Argentina inicia la fase 3 del programa económico comenzado el 10 de diciembre del 2023. En esta nueva etapa, la cotización del dólar en el mercado libre de cambios podrá fluctuar dentro de una banda móvil de entre 1.000 y 1.400 pesos, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. Es decir, te están diciendo que devaluaron ese 40% y además van a seguir devaluando un 1% por mes. Está claro. En la vida real, el precio de los alimentos está subiendo por encima de esa proporción. En el mundo Milei, el que compraba el dólar MEP, que era más caro que el oficial, ahora puede comprar dólar oficial y le sale más barato. Con lo cual, aquellos que tenían plata están chochos. Se elimina, dice el Banco Central, se elimina el dólar blend, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas,
Se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior. Ahora bien, ¿qué era el dólar blend? Era un sistema por el cual los exportadores podían vender una parte de sus dólares al tipo de cambio libre, es decir, al dólar MEP, y el resto al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, con el esquema 80-20, un exportador podía vender el 80% de sus divisas al dólar oficial y el resto, o sea, el 20%, al dólar financiero. Ahora les dieron el dólar oficial, por eso levantaron el dólar oficial, con lo cual todos contentos los que exportan. Pero, claro, están contentos porque ahora es el dólar oficial, pero ¿y dentro de 2 semanas, cuando la presión cambiaria empiece a levantar el dólar que no es oficial, qué va a pasar? Bueno, después vemos, qué sé yo. Esto desincentiva las exportaciones, ya que reduce la rentabilidad para quienes venden al exterior. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que al haber menos incentivo, el campo no va a liquidar hasta que no haya mejores precios, o sea que no va a haber dólares, que es el problema que tenemos hoy. Y por supuesto va a haber más presión sobre el tipo de cambio oficial. Así que esto de la devaluación del 1%, vamos a ver cuánto dura. Se eliminan, dice también, las restricciones cambiarias a las personas humanas. ¿Qué significa? Que vos antes podías ir y comprar $200 y llevártelos a tu casa. Ahora podés comprar con home banking todos los que se te ocurran. ¿Qué querés comprar? $5.000, $10.000, podés hacerlo, pero en los bancos solo te van a dar $100. Es decir, que además el comunicado del FMI, ese que no te cuentan, que no te quieren contar, dice que si hay escasez de divisas, los bancos pueden seguir limitando los montos disponibles. Es decir, eso que hoy son $100 que te podés llevar a tu casa, tal vez sean 50, 20, 10, qué sé yo. Depende si hay dólares o no. ¿Y esto qué significa? Una nueva presión sobre el dólar oficial, porque no hay suficientes reservas. Y 3, dice, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025. Es decir, que todos los inversores extranjeros pueden sacar sus ganancias. ¿Y qué significa esto? Que se van a ir más divisas. Y esto va a presionar sobre el precio del dólar. No hay que ser muy genio para saber que si se van los dólares, al no haber dólares, el precio va a aumentar. Bueno, pero parece que esto no lo quieren contar así. Y se flexibilizan los pagos de operaciones de comercio exterior. Hasta ahora muchas empresas tenían plazos estrictos para acceder al mercado oficial de cambios para pagar importaciones. Esto es un problema que viene desde hace rato, no es de ahora, vamos a decir la verdad, no es un problema solo de Milei. Con esta medida las empresas van a pagar más rápido o más libremente sus importaciones. Beneficia obviamente a los importadores, pero ¿qué implica? Más demanda de dólares en el corto plazo, lo que reduce las reservas y presiona sobre el precio del dólar. ¿Se va entendiendo que todas las medidas van a presionar sobre el precio del dólar? Bueno, esto es lo que quería que quede claro. Y dice el Banco Central: se refuerza el ancla nominal perfeccionando el marco de política monetaria en el que no hay emisión de pesos por parte del BCRA para el financiamiento del déficit fiscal o para la remuneración de sus pasivos monetarios. Explicando lo más simple,
El gobierno está diciendo que va a seguir usando como guía principal de su política el control de la cantidad de pesos que circulan. De esta manera, obviamente, va a mantener un poco a raya la inflación, porque al no haber pesos, si no aumentan los pesos, las cosas por más que aumenten nadie las va a poder comprar. Y no hay emisión de pesos para financiar el déficit fiscal. Entonces, ¿qué están diciendo? Que van a secar la plaza. Esto significa que si el Estado gastara más de lo que recauda, vamos a suponer, no solamente que gastara más, vamos a suponer que la gente mañana no puede pagar la luz y entonces entra menos plata por esos impuestos. Vamos a suponer que se venda menos porque las cosas ahora están aumentando, entonces va a haber menos recaudación de IVA y los gastos del Estado son fijos, ¿no? Tienen que pagarle a sus empleados, tienen que pagar a los jubilados. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a emitir. ¿Y cómo se arregla entonces? Con más ajuste. Simple. Un ajuste brutal. No hay emisión para la remuneración de sus pasivos monetarios. Dice que el BCRA tampoco va a pagar intereses de sus propias deudas, como las LELIQs o los PASES. Es decir, no se va a endeudar en pesos para frenar la inflación y después emitir más pesos para pagar esa deuda. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer entonces? ¿Qué significa todo esto? Dice, no voy a emitir más pesos ni para salvar al Estado, ni para pagar, ni para tapar mis propios agujeros. No va a emitir de ninguna manera, dice. Vamos a ver. Si el Estado no puede financiarse ni con emisión ni con deuda externa, porque ya habrá tenido toda esta deuda que toma, que se va a fugar, ya te dije por qué, y tampoco le va a pagar más a los jubilados ni a las provincias. Entonces la economía se enfría, el consumo cae y empiezan los conflictos sociales. Es decir, metieron el megacanje y el corralito todo junto en una sola disposición. Pero hasta te diría que es peor que el corralito original. El que depositó dólares recibirá dólares. El decreto 1570 del 2001, el del corralito, tenía un periodo de vigencia de 90 días, aunque después las restricciones duraron un año. ¿Y cuál es la diferencia, ¿no?, entre esto que hay ahora y el 2001? El contexto económico es el mismo: crisis de deuda, fuga de capitales, falta de reservas. La medida principal en el corralito del 2001 se restringía el retiro de efectivo a $250 por semana, que podían ser dólares o pesos. Ahora se limita en la compra de dólares en efectivo a un máximo de $100 por persona. Es decir, no se limita, vos lo podés, en virtual podés comprar los que quieras, pero en la vida real, en la mano, te van a dar $100 por mes por persona. Pasaste del 1.000 que podías retirar en el corralito con 100 que podés retirar con Milei. El objetivo declarado es evitar el colapso del sistema financiero, eso era lo que decía Cavallo en su momento. Cavallo y Sturzenegger, claro, quiero aclarar que él también estaba, solo que se fue 15 días antes de poner el corralito. Y el objetivo de Milei dice estabilizar el tipo de cambio y fortalecer las reservas del central. Más o menos lo mismo. Las consecuencias inmediatas en el 2001 fueron protestas sociales, obviamente pérdida de confianza en el sistema bancario, pero ahora en el mundo Milei, por ahora solo hay críticas por la contradicción entre el anuncio que fue vamos a levantar el cepo con las nuevas restricciones. Qué barbaridad lo que están diciendo, porque todavía no se ven
no se palpan las verdaderas consecuencias de esto. Algunas ya están a la vista, ¿no? Ya empezaron a llegar a todos los comercios las nuevas listas de precios. Pero bueno, veremos si había tanta gente que compraba dólares, ¿no? Para ver si realmente protestan. Te lo explica, ¿qué es esto del corralito, no? Porque algunos dicen, no es un corralito, no, nada que ver. Entonces, alguien le preguntó a la inteligencia artificial de Twitter, o lo que era Twitter. Y Grok contesta, le dicen, a ver si entendí, compras $5.000 en una ventanilla, te dan 100 y los otros 4.900 son virtuales. Y Grok contesta, sí, entendiste bien las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Dice que si compras $5.000, solo te dan 100 en efectivo por mes para ahorro. Los otros $4.900 son virtuales. Que es obviamente la comunicación del Banco Central, la comunicación A8226, para el que la quiera ir a buscar. Ahora bien, todas estas medidas sirvieron antes y sirven ahora para la fuga de capitales, la destrucción de la industria y del comercio interior. Algunos todavía dudan, pero porque les hablan en difícil. En la planilla está la verdad. Agarrás la planilla y empezás a anotar, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Las reservas estaban en 32.800 millones de dólares en diciembre y ahora están en 24.800. Se fumaron 8.000 millones de dólares en 4 meses. Básicamente, 2 centrales Atucha 3 y 2/3, casi 3. Haber hecho, por ejemplo, la central Atucha con esa plata, una aunque sea, hubiera dado empleo, energía barata, podías agregarle más valor a nuestros productos, nuestras materias primas, y por supuesto pagar mejores haberes jubilatorios, porque todo eso movía una rueda, más gente que compra, más gente que paga impuestos, por lo tanto se aumenta la recaudación. No lo hicieron, eligieron la timba financiera. Y la cuestión es que si esta medida fuera realmente parte de un plan, como llaman ellos, la fase 3, la hubieran aplicado en diciembre o por lo menos en enero, cuando vieron que las reservas empezaron a salir. ¿Por qué? ¿Qué cambió? No cambió nada. Pudieron haber modificado el cepo, podían haber puesto las bandas, podían haber dado los discursos sin perder 8.000 millones de dólares. Pero el plan nunca fue ordenar la macro. El plan de todos los gobiernos neoliberales es apropiarse de los recursos. Y en base a esto hay una denuncia penal contra Caputo, contra unos cuantos, ¿no? Pero Caputo, Milei y otros, que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero este fin de semana, porque mandaron a sus amigos a comprar dólares a 1.097 pesos horas antes de anunciar que iba a subir a 1.400. Ese mismo viernes se regalaron 398 millones de dólares a 1.097 pesos y hoy están a 1.400. Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario? Porque hasta ahora dijimos lo que dice el gobierno. Bueno, ¿y qué dice el Fondo Monetario? A ver, con el que firmaron el acuerdo. Dice que el objetivo es acumular reservas por 4.000 millones de dólares en 2025. Es decir, que podían haberlo hecho antes si nos hubiéramos evitado la pérdida de 8.000 millones de dólares. Si ese era el objetivo, ya teníamos 8.000 millones de dólares. Ahora quieren tener solo 4.000 más. 4.000 millones de dólares. 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 4.000 millones de dó
¿Y para qué? Para respaldar la futura libre disponibilidad de dólares. O sea, para que se sigan timbiando la plata. El tipo de cambio, dice la transición, dice el tipo de cambio flotará dentro de una banda amplia al inicio del programa, pero se avanzará hacia un régimen más flexible, lo que implica menos intervención del Banco Central en el mercado. Veremos. ¿Y qué dice el Fondo Monetario respecto a la libre disponibilidad de reservas? Dice que señala que la eliminación completa de las restricciones dependerá de que se cumplan las metas de reservas, que la inflación y el déficit fiscal estén controlados, algo que parece que no va a poder ser, y que no haya shocks externos, es decir, que no estornude un malayo en la otra punta del mundo porque acá va a haber un tsunami. Entonces, dicen también varios medios que el presidente dijo que no era más deuda. Sin embargo, en la vida real hay un desembolso inmediato que llega mañana, que es de 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y luego van a dar 2.000 millones de dólares más en junio. El gobierno también cuenta lo que le van a dar organismos internacionales, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, no te da la plata para que vos dispongas de ese dinero y hagas lo que se te dé la gana. Te lo da con un fin determinado, con una obra pública determinada, con lo cual es puro humo y nada más. Lo que hay cierto es la deuda con el Fondo Monetario. Además va a haber otro desembolso extra de 1.000 millones del Fondo Monetario, es decir, en total son unos 15.000 millones de dólares. Y tanto es deuda, tan así es, que el FMI reconoce que Argentina no lo va a poder pagar. ¿Y qué prestamista te presta si vos no lo vas a poder pagar? Uno que sabe que igual te va a cobrar. La directora del Departamento de Estrategia, Seila Pasarbacioluel, así se llama, directamente se negó a firmar la aprobación del crédito, porque dice que nuestra situación es extremadamente riesgosa y que no lo vamos a poder pagar. Ahora bien, el plan Caputo ya lo conocemos y es demasiado parecido a otros planes económicos. La liberalización del control cambiario se hace con la consigna de atraer inversiones. Bueno, yo te recuerdo que el RIGI también se hizo con esa intención, pero no vimos llegar a los empresarios a la Argentina dispuestos a arriesgar su dinero en la producción. Pero sí vimos muchos en la timba financiera, porque el fin de cualquier empresario es ganar dinero y la timba de Caputo es mucho más redituable que producir cualquier cosa. En el corto plazo, obviamente va a haber cierta inestabilidad y esto va a redundar en más desempleo y al no ajustar salarios y jubilaciones habrá menos pesos en la calle. Y algo de esto vimos, ¿no? Este fin de semana con los anuncios del aumento del 3,7 para las jubilaciones, menos para las mínimas, porque esas cobran el bono. Esas van a recibir menos aumento. Es decir, empezaron a licuar el bono de las jubilaciones mínimas. Y te recuerdo, las jubilaciones mínimas en nuestro país son el 75% de la masa jubilatoria. Y como devalúan mientras lo llaman flotación cambiaria en la vida real, en la tuya, en la mía, en los que no vivimos del dólar MEP ni andamos viajando por el mundo, los dólares aumentaron su precio y tus tarifas y servicios están dolarizadas, al igual que los alimentos y los remedios. Es decir, que en los próximos días vamos a ver cómo aumentan todos esos precios mientras tu salario, tus ingresos disminuyen.
lo vemos hoy ya, Techin ya mandó 15% en las chapas y vos me dirás, bueno, pero yo no estoy construyendo nada, a mí no me importa que aumenten las chapas, porque siempre hay alguno que dice eso. Yo te cuento que a vos puede no importarte el precio de la chapa, pero la chapa se usa para hacer, por ejemplo, las latas de tomate. Y tomate generalmente consumís. No, yo no consumo tomate lata, yo consumo el pouch de tomate. Ok, también va a aumentar el plástico y también va a aumentar el aluminio que tienen adentro los tetras, así que te va a tocar, ¿sí? De cualquier manera te va a tocar. Con menos pesos en la calle y el Banco Central actuando como aspiradora de pesos y el dólar probablemente después de un tiempo se estancará o incluso bajará de precio. Esto es algo loco, pero es verdad, porque no va a haber pesos con qué comprar dólares y la economía va a estar tan recesiva que nadie comprará nada, no solamente dólares. Y si no te alcanza con tu propia billetera para darte cuenta cuáles son las consecuencias de este anuncio, tenés que mirar quiénes son los que lo festejaron. El sábado estaban muy contentos, aparentemente, la Sociedad Rural, AEA, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y, como siempre, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, a quienes me encantaría preguntarles qué tal les fue hoy con los proveedores que venden insumos dolarizados. La aspiradora también funciona para quienes comprarán esos dólares extras sin llevarse los billetes físicos, porque el banco se quedará con sus pesos y realiza un asiento contable de que tenés X cantidad de dólares. Podés transaccionar con ellos, pero no te los podés llevar. Y si vos estás por comprar una casa, vos decís que el comprador te va a aceptar una transferencia virtual que no puede obtener, que no puede tomar los dólares. Yo lo dudo, puede ser, pero lo dudo. Básicamente, ir a comprar dólares hoy al precio oficial a un banco equivale a ir a la carnicería, pedirle un kilo de bifes al carnicero, que te cobre el kilo de bifes, pero que te dé uno y te diga que te quedes tranquilo, que él te guarda el resto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la heladera del carnicero esté repleta y la puerta no cierre? Se pudre todo. En algún momento, como dice el comunicado, si las cuentas no cierran y hay más dólares virtuales que físicos, tendrán que inventar algo para salir del corralito. Y eso ya está inventado. Es un bono. Un bonito bono bonudo que les darán a todos los ahorristas. No será mañana, no será pasado, pero va a ser, porque la realidad se impone al relato. Y además de lo que dice el FMI, tenemos que ver qué es lo que exige, porque no te dan toda esta plata porque sos bonito, Caputo. Y lo que exigen es una reforma laboral que no suban los salarios ni las jubilaciones. Quieren privatizar todas las empresas públicas posibles y el plan tiene que estar diseñado en noviembre del 2025. Tienen que desregular el mercado eléctrico para noviembre del 2025. Y para el año que viene, modificar el sistema jubilatorio. Esto lo dice el Fondo Monetario, dice a diciembre del 2026. Tienen que llevar a 65 años la edad de las mujeres y a 70 la edad de los hombres. También dice que hay que aumentar la asignación por hijo para contener al pobrerío y que no lo saquen a patadas. Básicamente, bueno, no lo dice así, pero es lo que dice. Y también dicen, y lo escribieron, todo esto fíjate, ¿no? Dicen noviembre, ¿por qué? Porque en octubre son las elecciones, no son tontos. Y también dice, en una de las 137 páginas que escribieron sobre las condiciones del acuerdo,
que quieren volver todo el sistema a antes del 2005. Y como si fuera poco, para ponerle el broche de oro a la entrega, hoy llegó al país el secretario del Tesoro yanqui, Scott Bessent, para que reemplacemos el swap chino por deuda directa con la Reserva Federal. ¿Sabés quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Los bancos privados, Goldman Sachs, JP Morgan, ¿te suena? Sí, donde trabaja Caputo, donde trabajó también Bausili y todos los demás. ¿Y cuál es la diferencia? Que la deuda que tomes con la Reserva Federal va a estar garantizada con territorio argentino. Así que si pensás que todo esto debe ser judicializado, yo te digo, y ya lo hicieron, te conté, el abogado Martínez Herrero hizo la denuncia a Curuchet, a Juan Ernesto Curuchet, a Javier Milei, a Nicolás Ferro, a Marcelo Griffi, a Pedro Inchauspe, a Silvina Rivarola, a Luis Caputo, a Santiago Bausili, a Sebastián Sánchez Sarmiento, a Federico Furiase, a Baltasar Romero Krause y a Vladimir Berning por malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, etc. Bueno, esto es por haberle dado 400 millones de dólares a sus amigos a un precio barato. ¿Dónde cayó la denuncia? La denuncia cayó en el mismo juzgado que cajoneó la causa Megacanje Corralito durante 13 años, el de Ariel Lijo. El plan siempre fue hambrear al pueblo, vender patrimonio estatal, eliminar derechos laborales y civiles y mantenernos endeudados mientras se apoderan del país. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que el no hacer nada nuevo es la única opción realista. Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias, de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Volver en todo al sistema anterior al 2005. Y también dicen que la capacidad de la Argentina de pago es realmente, excepcionalmente riesgosa, dicen. Y le prestan plata para poder canjear esa deuda por empresas públicas, por territorio, por recursos naturales, tal como hicieron en Grecia en el año 2010. ¿Y cómo llegaste a bancar esto? ¿Qué te pasó? En 2005 se le pagó al Fondo Monetario Internacional toda la deuda. Ya éramos libres para usar nuestro dinero como necesitábamos, como queríamos, sin condiciones. No solo no se aumentó la edad jubilatoria, sino que se jubilaron las amas de casa que siempre hicieron trabajos o changas por poca paga. No sé, algunas daban clases, otras cosían botones. Me acuerdo de una vecina que tenía que separaba las puntillas, por ejemplo. Y se jubilaron los peones rurales informales
trabajadores de tarefa o de cosecha, las empleadas domésticas, los peones albañiles, gente a la que nunca le habían hecho aportes porque los explotaban. Y sí, los obligaron a pagar lo que debían sus patrones con la moratoria. Y todavía tenés que escuchar que le faltan el respeto, diciendo que se jubilaron sin haber hecho aportes. Pero aún con esa injusticia, lograron asegurarse el beneficio jubilatorio al final de su vida, y el PAMI, y los remedios, y los lentes, y la dentadura, y los pañales. Y con el movimiento de la economía se incrementaron los ingresos de ANSES, se formó un fondo de garantía de sustentabilidad que hoy Caputo está dilapidando, mientras se reduce a una economía de subsistencia y se desindustrializa, aumentando el desempleo de la población. Habiéndole pagado al fondo, se inauguraron universidades, se pudo dar contención a los sectores sociales más desfavorecidos, se dio la AUH, la Asignación Universal por Hijo, garantizando que al menos un plato de comida hubiera en la mesa de un niño. Se entregaron computadoras, se hicieron escuelas, se hicieron hospitales de última generación, se garantizaron los remedios para los enfermos crónicos, los diabéticos, los asmáticos, los oncológicos. Se garantizaron los trasplantes, se garantizaron las vacunas, se compró media empresa petrolera, se hicieron rutas nuevas, se hizo una central nuclear y hasta se recuperó la aerolínea de bandera, mientras se hacían cloacas y nuevos tendidos de agua potable y se interconectaba el NOA con el NEA. Se mandaban satélites al espacio, por Dios. Hoy le sacan los remedios gratuitos a los jubilados, redujeron el vademecum para todos y hasta le sacan la morfina a los pacientes terminales. ¿Cuánto vale la vida de un argentino? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale realmente el tiempo que pasás trabajando? No hablo de lo que te pagan, hablo de lo que tenés que dejar de hacer para trabajar más y poder pagar el alquiler. O de los años que pasaron tus viejos trabajando para tener que hoy andar privándose de un bife porque tienen que comprar el remedio para la presión. ¿Cuánto vale la salud que no se atiende? Ya sea por tener que trabajar o porque no hay insumos en el hospital. ¿Cuánto nos va a costar el plato de comida de ese chico que hoy se va a dormir sin comer cuando tenga menos nutrientes, menos desarrollo cerebral, menos desarrollo corporal? ¿Cuál es el valor del futuro? Hoy están todos hablando del valor del dólar, pero ¿cuánto vale la vida de ese chico? Y estas preguntas deberían estar en el centro de cualquier política económica. Estas preguntas deberían estar en todos los medios, pero no lo están. Y por eso estamos como estamos. Desde el blindaje, el megacanje, el corralito, el acuerdo de Macri con el FMI y ahora con Milei, teniendo a Caputo siempre en el medio. Se viene repitiendo el mismo guión, los mismos nombres y el resultado es el mismo. El ajuste recae sobre vos, sobre mí, sobre todos nosotros. Y ahí están, llenos de plata, multimillonarios, los mismos de siempre. Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, Luis Caputo. Los tres nombres que atraviesan casi 4 décadas de saqueo. Y no lo digo como consigna, lo digo como dato. Cavallo desde 1980 a la fecha, con la estatización de la estafa privada de la dictadura, la entrega de Malvinas con los acuerdos de Madrid, la convertibilidad previo a rapiñar todos los plazos fijos del país.
la extranjerización de empresas estratégicas como YPF, agua, luz, gas, aerolíneas, teléfonos, la desindustrialización. Y en 2001 con el megacanje, que aumentó la deuda, los intereses, las comisiones para los bancos amigos. David Mulford, por favor, agarren los diarios viejos. Algunos dicen, el experimento fracasó. No, mi vida, no fracasó. Es extremadamente exitoso. Ellos son millonarios. Fracasó para vos, que no tenés ni voz ni voto y estás perdiendo todos los días. Sturzenegger fue parte de eso, ¿sabes? Y lo sobreseyeron en 2015. El hijo dijo, no, no hay delito, para que vuelva con Macri a hacer lo mismo. Dejaron al país endeudado por generaciones y ahora otra vez están escribiendo decretos en las sombras. El Messi de las finanzas, dijo Macri. Ahí lo tenés. Ajuste, recorte, deuda. Lo conocemos. Hoy nos dicen que levantaron el cepo. Ya nos lo dijeron en la época de Macri, que habían levantado el cepo, ¿te acordás? 2016. Es más, salió Bosio a decir, me saco el sombrero por cómo sacaron el cepo. ¿Y qué pasó? En 2017 fueron al Fondo Monetario, porque ese era el plan. Y basta agarrar, empecé a buscar en los diarios viejos, porque yo lo hice. Y encontrabas a Scioli diciendo que, bueno, a lo mejor hay que ir al fondo. Y encontrabas a Macri en 2015 diciendo, y si tenemos que ir al Fondo Monetario, vamos a ir. Recién acababa de asumir. Tenía el país desendeudado. Fíjate, el plan era ir al fondo, como en 1956. Entonces te dicen que hoy tenés la libertad de comprar todos los dólares que quieras. Hacé la prueba. Ya tenés un 30% solamente de impuestos. 30% de impuestos sobre el dólar. ¿Entendés? O sea, ya lo venían cobrando. Bueno, pero ahora te lo dicen. No, vos comprá todo lo que quieras. Sí, compralo, dale. 30% de impuestos. Todos pesos. Venga, para el Banco Central. Es tu libertad. ¿Cómo te van a coartar la libertad de comprar dólares? Claro, después vas a la carnicería y pedís fiado. Esto no se trata solo de economía. Se trata de cómo sus decisiones se meten en tu mesa, en tu heladera, en tu alquiler, en tus medicamentos, en la educación de tus hijos. Porque cuando te sacan la posibilidad de vivir con dignidad, no es ajuste, es saqueo. Y lo peor es que lo hacen con el aval de quienes deberían protegerte. El Congreso, que le permitió el decreto que hicieron para que Caputo pudiera firmar este acuerdo sin pasar por el Congreso, todas las demás cosas que le aprobaron, la justicia que no investiga y los medios que no preguntan. Hay que ponerles nombre, ¿sabes? Hay que ponerle nombre y apellido a cada saqueo. Hay que contar quiénes son, porque si no los nombramos, siguen volviendo como la marea y siguen llevándose todo lo que encuentran en la playa. Lo hicieron en los 80, en los 90, en 2001, en 2018 y en 2024. Y mientras ellos aseguran cargos y cobran comisiones por endeudarnos, los negocios y las cometas, y se aprovechan de sus fueros, a nosotros nos sobra demasiado mes al final del sueldo. Y uno podría decir, ojalá que la memoria no se archive, que la historia no se repita, pero se está repitiendo. Así que, como se está repitiendo, tal vez deberíamos cambiar el final. Y el final llegó también a este programa, que ya sabes, está hecho con mucho esfuerzo, buscando ahí donde no quieren que veas. Así que te invito para ser parte de la comunidad submarinera dejando tu like para que YouTube recomiende mis videos, suscribiéndote al canal para no perderte nada y por supuesto dejar tus comentarios y sugerencias porque entre todos podemos hacer algunas olas.
Y por supuesto, obviamente, si podés dejar tu apoyo económico para sostener el canal, vas a ser muy bienvenido. Gracias por acompañarme en esta odisea submarina, pero si podés dejar tu aporte, hacelo en las cuentas de Mercado Pago, al alias mabaires.mp, o en la del Banco Provincia, al alias mabaires.dni. Entre todos podemos hacer una diferencia para que vayamos un poquito más allá de la espuma. Gracias por estar conmigo hoy. Gracias por acompañarme en esta odisea submarina. Chao.